Pues bien, hermanos, he venido exponiendo la serie La membresía bíblica. Y hasta ahora hemos visto que las escrituras nos muestran claramente la doctrina de la membresía. Mi deseo es que ustedes entiendan que la membresía es una doctrina porque está escrita en la palabra de Dios. Es decir, creemos que Dios no solamente ha querido salvar a algunas personas de sus pecados y de sus consecuencias eternas, sino que a estas personas, el cual Dios ha querido salvar, también ha querido ubicarlas en iglesias locales particulares. Y que su preciosa voluntad es que todos nos hagamos miembros en la cual Dios nos puso. Estas iglesias han sido localizadas geográficamente por Dios en un sector de una ciudad. Hoy, entonces, seguimos esta serie y el tema de hoy lo he nombrado la lealtad que los miembros debemos mostrar hacia la iglesia local. La lealtad que los miembros debemos mostrar hacia la iglesia local. De hecho, mis hermanos, la palabra membresía incluye un compromiso con responsabilidades y obligaciones mutuas. Una parte la tienen los miembros y la otra la tiene la iglesia con los miembros. Ahora, este cumplimiento debe ser de forma consciente y sostenida. Quiero que retengan estas dos palabras, porque eso es lo que prácticamente el tema va a tratar. De forma consciente y sostenida con los compromisos adquiridos, y esto es lo que llamamos nosotros lealtad. Pero veamos el significado bíblico de lo que significa la palabra lealtad. Lealtad es definida como un compromiso inquebrantable e inflexible, y bíblicamente significa ser fiel, de mucha piedad y sobre todo dedicado con amor. Dedicado con amor. Algunas personas que son miembros de una iglesia pueden empezar a mostrar su falta de lealtad hacia el cuerpo local de creyentes, abandonando sus compromisos que tienen con una membresía. Abandonando sus compromisos que tienen con una membresía. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que es deslealtad. Lo contrario a lealtad, deslealtad. Y esto lo podemos ver en el matrimonio. Cuando un cónyuge falta a sus votos de amor y fidelidad, tanto él como ella no pueden excusarse diciendo: te he sido fiel durante 10 años. ¿Qué problema tiene que al menos una vez le sea infiel? Se supone que si este cónyuge expresó su voto matrimonial de fidelidad, él lo hizo conscientemente, y lo hizo conscientemente mostrando su fidelidad, y por lo tanto debe ser sostenido. Debe ser sostenido. Miremos otro ejemplo. Digamos que un miembro de un equipo deportivo ya no entrena con el equipo y a veces juega con el equipo. Les pregunto, mis hermanos, ¿qué tipo de lealtad tiene este jugador, el cual dice ser miembro, pero no entrena y juega cuando quiere hacerlo? Y juega cuando quiere hacerlo. El siguiente ejemplo que les voy a nombrar me parece aún más terrible. Es el caso de dos personas que se han comprometido en matrimonio. Aclaro, hombre y mujer. Pero que una de las partes le comunica a la otra lo siguiente: mira, soy consciente que hice un compromiso de matrimonio,
y seguiré cumpliendo este compromiso mientras no se me aparezca el tipo de hombre o mujer que realmente me gusta y con la que me gustaría estar el resto de mi vida. Pero mientras esté contigo, voy a serte leal. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que no hay lealtad, pero sí hay un compromiso, pero no hay nada de lealtad. Mis hermanos, entonces estos ejemplos los podemos encontrar en los miembros de una iglesia. Y espero, mis hermanos, no ofender a nadie. Pero lo que está en juego aquí es la doctrina de la membresía. La doctrina de la membresía. Ahora, muchos creyentes parecen comunicarle a la iglesia con sus actos y a veces con sus palabras exactamente lo mismo. Ellos muestran que están dispuestos a unirse con la iglesia mientras consiguen sus verdaderos proyectos de vida, o están dispuestos a permanecer en la iglesia mientras encuentran ese grupo de personas con las que en verdad le gustaría convivir. Eso sí, no están comunicando que somos su familia. Esto no están comunicando que somos su familia. Pero ¿una familia de qué? De paso. Ellos nos están comunicando, sí, nosotros somos de esta familia, pero somos una familia de paso. Y esto no es ser una verdadera familia. Esto no es ser una verdadera familia. Pues el poco tiempo que ellos tengan libre, ¿qué harán? Lo invertirán en aquello que verdaderamente aman. Ellos saben que de conseguir tal cosa que hoy no tienen y de conseguir tal meta a la cual no han alcanzado y que de encontrar tales amigos con los que realmente quieren estar, entonces ellos abandonarían la iglesia. La iglesia para ellos es, como les dije, un lugar de paso. Y aún dicen que mientras no haya ninguna reunión entre semana, para ellos será mucho mejor. Para ellos será mucho mejor. Ellos aún dicen, yo sí soy miembro y asistiré a las reuniones mientras no tenga vacaciones o que haya festivos, porque estos espacios los necesito para hacer mis cosas. Entonces, la iglesia viene a ser el lugar perfecto donde estarán mientras no tengan dinero para salir a pasear. La iglesia es su lugar soñado mientras no les salga el anhelado proyecto de vida. Esto, mis hermanos, nos da la razón. Lo que dijo un teólogo, el cual advirtió que la palabra iglesia hoy le suena a los protestantes, o sea, a nosotros, como una frase enormemente común, indiferente, innecesaria, pero que no hace a su corazón latir con más fuerza. Algo a lo cual muchas veces se le asocia con un sentido de aburrimiento. Hermanos, debemos entender muy bien que la iglesia ni la membresía no es esto. No son aquello a lo que vienes porque no tienes otra cosa que hacer. No es aquello en donde te escampas mientras te sale lo que realmente quieres hacer. Ni la iglesia viene a ser aquel lugar que te acoge mientras no tengas alrededor las personas con que realmente quieres pasar. La iglesia no es el lugar donde estás porque no tienes dinero
para andar saliendo o porque no tienes familia en otro lugar. La iglesia no es eso, mis hermanos. La iglesia, entonces, no es un lugar o una familia de paso. No es un lugar sustituto de nadie. No es un hotel. Y a veces, mis hermanos, aunque no lo creas, esas actitudes a nosotros nos ofenden. Aún cuando no nos comunican lo siguiente, estoy dispuesto a estar con ustedes hasta el próximo festivo. Estoy dispuesto a estar con ustedes hasta que me salga la pensión que tanto he esperado, o hasta que me salga ese ascenso laboral por el que tanto he luchado, o hasta que resuelva el problema que tengo ahora. Y cuando se me resuelva todo esto, hasta aquí asisto a la iglesia. No es esto, mis hermanos. Mis hermanos, entonces le pregunto de corazón, no para que me respondas ahora, respóndase usted mismo y respóndalo delante de Dios. Piensa esto, mis hermanos, pero piénsala muy bien. ¿Cambiaría su membresía si llegas mañana a heredar 1.000 millones de pesos? No me lo respondas a mí. Respóndaselo a ti mismo. ¿Cambiaría en algo si heredaras una finca lejos de la iglesia, con una buena cocina amoblada, con un solar maravilloso, con esa habitación amoblada, con ese solar maravilloso? Hermano, ¿cambiaría tu membresía si te heredaran esto mañana? ¿La cambiarías? En sí, ¿cambiarías tu membresía por todo aquello que te ofrece el mundo? ¿Cambiarías tu membresía por todo aquello que te ofrece el mundo? Con esto en mente, responda mi querida llamada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. ¿Qué tan comprometido estás con esta iglesia local? ¿Qué tan comprometido estás con esta iglesia local? Permítame poner un ejemplo más para entender mejor el grado de compromiso que tenemos con nuestra iglesia. Es la historia del hombre que dice a su esposa: mira, mi amor, mira mi vida, estoy comprometido contigo, pero hasta que otra mujer venga, la que realmente me gusta, entonces te dejo. Hermano, ¿esto te suena ilógico? ¿O no? ¿O te suena loco? Creo que tal vez sí. Esto es como loco. Si te suena esto así, loco o ilógico, te pregunto, y contesta esto, mis hermanos, delante de Dios. Contesta esto, mi hermano, delante de Dios. ¿Qué tal si montaran en esta ciudad de Cali una iglesia de Sugel Michelén o de Juan Manuel Vaz? O el pastor que tú sigues fervientemente por internet. ¿Se te acabaría el amor por esta iglesia? ¿Se te acabaría el amor por esta iglesia? En esta iglesia donde eres miembro, y entonces te irías a mostrar ese amor infiel a esta otra iglesia en la cual te vas. Entendemos que el vínculo espiritual supera todos los recursos temporales. Supera todos los recursos temporales. Hermano, ahora te pido que pongas mucha atención y pidas ayuda a tu corazón para que entiendas lo que el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como un cuerpo. Lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia
como un cuerpo. Hermano, este versículo le cuento que es algo increíble. Yo nunca me había detenido a verlo y como el Espíritu Santo me lo mostró. Veámoslo. Y ojalá, yo lo voy a repetir como 3 veces para que lo tenga en cuenta porque esta es la carne de todo lo que quiero predicar hoy. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Hermano, yo quiero que repita estas últimas palabras. Por favor, repítelo. Cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Vuelvo y se lo repito. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Dios quiso. Como Dios quiso. Esto es una realidad, mis hermanos, de cómo se forman las iglesias locales. Cómo se forman las iglesias locales. Es Dios, mis hermanos. Es Dios el que añade a la iglesia. Es Dios quien soberanamente, según este texto, puso a los miembros de este cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. De manera que cuando hablamos de membresía de una iglesia, estamos hablando de un aspecto que, mi hermano, un aspecto soberano, un aspecto soberano. Y es que Dios, en el ejercicio de todo su poder, de toda su soberanía, tomó a los creyentes y Él mismo fue el que quiso juntarlos. Como miembro de este cuerpo, como miembros de esta iglesia, llamada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Y no fue en otro cuerpo, fue en este cuerpo que Dios quiso ponerlo, en la Iglesia Ciudad de Dios. Hermanos, dígame si esto no es extraordinariamente maravilloso y soberanamente hermoso. No es hermoso, es hermosísimo, mi hermano, lo que Dios hace. Yo le doy gloria a Dios, realmente, porque este versículo sí me partió el corazón. Fue Dios el que quiso ponerlo a usted en esta iglesia. Y a los de aquella iglesia, otra iglesia, Dios en su infinita sabiduría y soberanía juntó a ese otro grupo de creyentes en esa iglesia local. De hecho, mis hermanos, este texto nos está diciendo que la membresía tiene un aspecto soberano. La membresía tiene un aspecto soberano, donde en última instancia nosotros no nos añadimos a una iglesia, sino que Cristo nos añadió a esta iglesia. Sino que Cristo nos añadió a esta iglesia. Piensa esto, mi hermano. Piensa esto, mis hermanos. Si fue Cristo quien nos añadió a esta iglesia, Ciudad de Dios, y no a otra, como a otros también los añadió en su propia iglesia local, te hago una pregunta. ¿Qué tanta lealtad deberíamos mostrar en honor a esta realidad? Vuelvo y le repito la pregunta. ¿Qué tanta lealtad deberíamos mostrar en honor a esta gran realidad? Nosotros no nos añadimos a la iglesia, sino que Cristo nos añadió a esta iglesia. Hermano, ¿por qué lo repito? Para que lo tenga usted en mente. Para que lo guarde en su ¿qué? En su corazón. Lo que tú pienses,
de este versículo y la cruda respuesta a las preguntas que hice hace un momento, no solo, mi hermano, te dirán qué tan leales somos de corazón a esta iglesia, sino que tanto creemos, póngale cuidado a esto, sino que tanto creemos que fue Dios, nuestro creador y formador, que en su preciosa y soberana voluntad es el que te puso, mi hermano, como miembro de esta iglesia. Hermanos, déjenme decirle que Él lo quiso así. Fue voluntad de Él. No fue tuya. Fue voluntad de Él. Es decir, nos alegramos, mis hermanos, cuando recibimos a un hermano en la membresía y le decimos, ¿cómo nos alegramos? ¿Cómo nos alegramos? Porque fue Dios el que te quiso añadir a esta iglesia. Eso es lo que estamos confesando con nuestra boca. Pero cuando nosotros no somos leales a la iglesia, cualquier asunto que vemos nos puede sacar de la iglesia, puede deslumbrarnos y no tenemos consideración y somos implacables con nuestra iglesia local. Cuando usted no se cree familia de esta iglesia, van a ser implacables con cualquier asuntico que ven en la iglesia. No van a tener consideración con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted no cree que pertenece a esta iglesia. Porque usted no cree que es miembro de esta iglesia. Hermanos, entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que no fue Dios que me puso aquí, sino que fui yo quien me puse aquí. Así como vine a este lugar, puedo ir a cualquier otro lugar a ver cuál es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que está en tela de juicio tu lealtad a Cristo y a la iglesia. Está en tela de juicio tu lealtad a Cristo y a la iglesia. Pero además de responder estas preguntas, se evidenciará la manera en que consideremos nuestra existencia en este mundo temporal. En este mundo temporal. Las respuestas que tengas a las preguntas anteriores dichas, se las voy a recordar. ¿Cambiarías esta iglesia si heredaras 1.000 millones de pesos? ¿Cambiarías esta iglesia si heredaras 1.000 millones de pesos? ¿Cambiarías a esta iglesia si heredaras la finca de tus sueños? ¿Cambiarías esta iglesia si llegara una iglesia con el pastor que tanto admiras y sigues? ¿Lo harías? ¿Lo harían, mi hermano? Estas respuestas van a medir en dónde tiene puestos tus ojos de tu corazón. ¿Dónde tiene puestos tus ojos de tu corazón en este momento? Si verdaderamente crees en la soberanía de Dios y tu verdadera lealtad hacia esta iglesia local. Te pregunto, ¿cómo ves esta iglesia? ¿Cómo ves, mis hermanos, esta iglesia? ¿La ves como la novia de Dios? ¿La ves como la novia de Cristo? Que Él tanto ha amado.
¿La ves como la novia de Cristo que tanto Él ha amado? ¿Esta iglesia es digna de comprometerse con ella? ¿O la miras como una muchacha cualquiera que puede ser cambiada si pasa una mejor? Si pasa una mejor, ¿la cambiarías? Tú mismo responde. Ahora, ¿cómo ves la iglesia? ¿Como un cuerpo digno? ¿La ves como un edificio santo? ¿La ves como un rebaño puro? ¿La ves como una familia honorable? ¿O la ves, mi hermano, como un lugar de paso? ¿O la ves, mi hermano, como un lugar de paso que merece menos de tu voluntad, de tu lealtad? ¿Ves la iglesia menos que tu empresa? ¿Que tu equipo de deporte? ¿O mejor que tu propia familia en la carne? ¿La ves menos? Cuando bien sabes, mis hermanos, que tu propia familia en la carne y que tus lazos familiares se quebrantarán cuando mueran ellos o cuando muera usted. ¿Será que la iglesia merece menos lealtad? Dígame entonces, mi hermano, ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo ves la iglesia? Tal vez te estés preguntando, entonces, ¿cómo muestro lealtad a mi iglesia local? ¿Cómo muestro lealtad a mi iglesia local? Hay dos maneras, mis hermanos. Hay dos maneras de mostrar tu lealtad. Veamos cuál es la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Sabes cuál es? Es prefiriéndola. Prefiriéndola. Hermanos, la lealtad, pónganle cuidado a esto, la lealtad se prueba de la mejor manera cuando usted tiene que elegir entre dos cosas. Ahí se va a probar que la lealtad. Mientras no haya que elegir, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Permítame ilustrarle un ejemplo. Si usted vive encerrado, solo con su esposita, en su casa, ni sale a la esquina, usted puede decir orgullosamente, ¿soy leal o no? Está en la casa, no ha salido. Usted no tiene que elegir entre dos cosas, porque está con su esposa metidita, ¿qué? En la casa. Pero su lealtad, déjeme decirle, se va a probar cuando usted pueda salir. Cuando usted pueda salir. Y comparar a su esposa con la vecina y comparar a su esposa con la compañera de trabajo y aún después de mirarlas, usted diga esto: prefiero a mi esposa porque ella es más hermosa que cualquiera de ellas dos. Que cualquiera de ellas dos. ¿Sí me entienden, mi hermano? Así su esposa sea la más fea que de ellas dos. ¿Sí? Pero usted la prefiere ¿a quién? A ella. Y la ven más hermosa que Miss Universo. ¿Así ve la iglesia usted? Cuando usted ve a la iglesia así, la más hermosa, déjeme decirle que eso es una lealtad pura, mi hermano. Una lealtad pura, sincera, que muestra amor para el cuerpo de ¿qué? De Cristo, en la cual Cristo te puso aquí. Ahora la lealtad no se va a ver tan brillante, ponle cuidado a esto, cuando en su soberanía Dios pone delante de nosotros muchas cosas atractivas. Un buen trabajo,
una buena herencia, pone delante de usted otra iglesia, ahí es donde vamos a mostrar qué tan leales somos a la iglesia. Cuando preferimos y ponemos por encima todas estas cosas que nuestra amada iglesia. Que nuestra amada iglesia. Pero déjeme decirle, y quiero que también entienda esto, mis hermanos, que tenemos de parte de Dios trabajos. Yo soy consciente de eso. Que Dios nos ha dado también familias. Yo soy consciente. Que Dios ha permitido que muchos de ustedes estudien. Yo soy consciente de eso. Estoy consciente que muchos de ustedes tengan ocupaciones. Claro que sí. Y póngale cuidado. Y creo que todo esto tiene un lugar según las Escrituras. Según las Escrituras. Porque la Biblia nunca nos va a decir que dejemos de ser buenos padres para ser buenos miembros de la iglesia. Yo no veo eso en la Biblia. Ni ser trabajadores mediocres, ni estudiantes pésimos para ser miembros de la iglesia. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Esto no es así. De hecho, creo que no tenemos opciones. Tenemos responsabilidades, mis hermanos, de familia, donde expresamos la lealtad a la familia. Y tenemos responsabilidades en el trabajo, donde somos leales al trabajo. Y tenemos responsabilidades en el estudio. Y tenemos responsabilidades en el estudio. No se vaya a confundir, porque usted no vaya a decir diciendo, ¿sí ve? Que el pastor ya no quiere que trabaje, que deje la familia, que deje de estudiar. Eso no es lo que estoy diciendo. La Biblia dice que usted tiene que ser responsable, leal y todo. ¿Sí me entienden? Pero hermanos, en última instancia, acuérdese que fuiste salvado por Cristo. Acuérdese que fuiste salvado por Cristo para pertenecer a una multinacional. ¿Fuiste salvado por Cristo para pertenecer a una multinacional? No. No, mi hermano. ¿Fuiste salvado por Cristo para ser parte de una familia o de una universidad? No. Estas cosas son muy buenas para que te desarrolles en medio de empresas, familias y estudios. Pero tenga siempre en mente, mi hermano, que fuiste salvado para ser añadido a una iglesia local y expresar así lo que será en la eternidad. Lo que será en la eternidad. Mis amados, sabemos que aún estas cosas pueden ser alcanzadas aún si no fueras cristiano o no. Eso lo puede alcanzar aún usted, aún si no fuera cristiano. Pero también debo decir que muchas de estas cosas, trabajos, familias, empresas, pueden ser hechas de modo de que Cristo sea ¿qué? Glorificado. Puede alcanzar estas cosas de modo de que Cristo sea glorificado y que la iglesia sea beneficiada. Pero lamentablemente debemos decir que en la actualidad muchas de estas cosas manifiestan más bien nuestro apego a las cosas del mundo y menospreciamos la iglesia del Señor. Y menospreciamos la iglesia del Señor. Hermanos, seamos honestos. Seamos honestos.
muchos de los que estamos aquí están pensando o han pensado en sus propias aspiraciones y deseos. Pensamos en nuestras propias aspiraciones y deseos. Y Dios sabe que de ponerles a un lado la iglesia, a este lado la iglesia, de la cual son miembros, a los cuales Cristo añadió, y al otro lado pusiera sus proyectos de vida, el logro de sus deseos, de seguro que se escogería lo segundo. No escogería la iglesia, sino escogería sus proyectos, sus deseos, sus qué, sus anhelos. Usted lo sabe, y más lo sabe quién, Dios, que preferimos nuestros propios proyectos, planes y asuntos, y en última instancia queda la iglesia en nuestros pensamientos. Queda la iglesia en nuestros pensamientos. Pero no solamente este es el problema. Pregunto, ¿qué papel juega en tus planes la iglesia en la cual soy miembro? ¿Qué papel juega en tus planes la iglesia en la cual soy miembro? Mire lo que dice un pastor, y él dice lo siguiente: a veces cuando los creyentes deciden dónde quieren vivir o dónde van a solicitar trabajos nuevos, casi el último aspecto que ponen, si es que ponen, el compromiso con su iglesia. El compromiso con su iglesia, si es que lo ponen. Pastores afirman que en todas partes y muy a menudo los cristianos son guiados por consideraciones personales y materiales, y no por ningún sentido de deber o lealtad a su congregación. Preferir la iglesia es darle la prelación por encima de todo tipo de proyectos o de sacar mis proyectos adelante por encima del bienestar y del llamado de Dios en mi iglesia. Y muchas veces, al preferir este tipo de cosas, ¿sabe lo que hacen? Llegan a abandonar la iglesia, en la cual son miembros, de la cual Dios me ha hecho miembro. No fuiste tú, sino fue Dios el que te hizo miembro. El caso aquí es que lo que es la iglesia, su conformación, su adoración, su edificación, su evangelismo, es tenido muy en poco. Se piensa que finalmente lo primero para nosotros son mis proyectos. Y que muchas veces la mentalidad que tienen ciertos creyentes para con la iglesia es la idea de una franquicia, de un banco o un supermercado. Voy a ilustrar esto de esta manera para que me entiendan mejor. Muchos están agradecidos porque en su sector tienen una cuenta con el Banco de la Vivienda. Y tengo cerca un D1. Imagínese usted en su sector. Imaginemos que estamos en este sector, pero nos queda cerca un D1 y nos queda un banco. En este caso lo nombré como Da Vivienda. Entonces, si usted se traslada de este sector a otro sector, habrá un problema, mis hermanos, de que usted allá encuentre un D1, otro banco, y usted asista
compren el de uno y cambie la cuenta al banco de vivienda? ¿Había algún problema? No. ¿O sí? No. No habría ningún problema. ¿Y sabe por qué? Porque allá no le van a pedir lealtad. Porque usted allá no eres miembro del supermercado, ni eres miembro de la iglesia. ¿De qué? Del banco. Y muchos piensan así, mis hermanos, de la iglesia. Estoy en esta iglesia y me traslado entonces a otro sector. Entonces allá encuentra otra iglesia. Entonces, ¿qué hace? Pues asisto a esa iglesia. Porque esa iglesia está más cerca. ¿Cuál es el problema? Aquí, mis hermanos, déjenme decirles que sí hay un problema. Aquí sí hay un problema. No como el del banco y ni como el de uno. Porque es aquí, mi hermano, donde yo me congrego. Donde eres miembro. Y entonces usted dice, pues allá también me puedo congregar. Allá me puedo congregar. Y déjeme decirle algo. Esto, mis hermanos, es menospreciar la iglesia. Menospreciar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de la misma naturaleza de un banco ni de un supermercado. Me pregunto, ¿los que actúan así pensarán así de su familia? ¿Los que actúan así pensarán así de su familia? Algo así como esto. Me salió un trabajo en otra ciudad. Aquí tengo una familia, ¿cierto? Entonces allá me conseguiré otra. Pues la idea es tener familia, ¿o no? Me conseguiré otra porque la idea es tener familia. Algunos dicen, la idea es tener una iglesia cerca donde uno va. La idea es congregarme. No, mi hermano. Esa no es la idea. Creo que tú razonas con tu familia así. ¿Usted razona con su familia así? Aquí tengo entonces una esposa e hijos. Entonces allá donde me trasladaron, conseguiré otra esposa e hijos. Porque la idea es tener familia. Porque la idea es tener familia. ¿Así razonamos? Póngale cuidado a este otro versículo. El apóstol Pablo hace una pregunta cortante aquí. 1 Corintios 11:22. 1 Corintios 11:22. Pues ¿qué? Dice el apóstol Pablo, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Dice el apóstol Pablo. ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, dice el apóstol Pablo. Así, aquí se está hablando de un asunto específico. Pero el principio, lo que vimos con el hermano Samuel, sí lo podemos aplicar aquí. Pero antes, quiero explicarles por qué el apóstol Pablo escribió esto. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, para luego enseñarles el principio. Lo que el apóstol Pablo estaba señalando era la baja estima en que algunos creyentes de Corinto tenían con la iglesia. Él lo señala de menospreciar la iglesia con sus actitudes y probablemente también con sus palabras.
El caso particular era el siguiente. En la participación de la cena del Señor, muchas veces se daba en medio de una comida fraternal. Esa era la costumbre. Es decir, se reunían para comer fraternalmente y en medio de ello se tomaba la cena del Señor. Muchos lamentablemente hacían una exhibición de su abundancia y egoísmo en el almuerzo de fraternidad o en la cena de fraternidad. Esto llegó a ser una competencia de quién traería la mejor porción y de comer todo lo que se traía. Mientras en la misma cena estaba el pobre, a quien nada se le compartía y no había podido traer nada. Esto entonces era una gala de abundancia, pero una gala de abundancia de egoísmo. De egoísmo. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una indicación, no está dando una indicación de urbanidad, diciéndole a la gente, hermano, eso no se hace, eso da pena. Oiga, comparta algo con el hermano pobre, el que está ahí en la mesa. No, mi hermano. Lo que tiene el apóstol Pablo en mente no es urbanidad, no es civismo. Entonces, ¿de qué acusa el apóstol Pablo a los corintios? ¿De qué los acusa? De estar menospreciando la iglesia del Señor, no en modales. Esa que por medio de esos actos se pueda tratar la iglesia como algo menos. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, sois egoístas porque queréis saciar o llenar vuestras propias necesidades sin tener consideración con todo el cuerpo de Cristo. Y esa práctica el apóstol la señala como menosprecio a la iglesia del Señor. Como menosprecio a la iglesia del Señor. Ahora piensa eso. Ahora piensa esto, mis hermanos. ¿No es lo mismo que hace una persona que abandona la iglesia local? Piensa esto, mi hermano. ¿No es lo mismo que hace una persona que abandona su iglesia local para irse a otro lugar? ¿Qué expresa entonces cuando haces esto? ¿Qué expresa cuando hace esto, mis hermanos? Que desde que tú comas, desde que tú suplas sus necesidades, todo está bien. No importa el resto del cuerpo de Cristo. Yo me fui detrás de mi proyecto de vida. Y ya. Y los demás miembros de la iglesia, donde tú eres miembro, ¿qué consideración le diste a ellos? ¿Qué consideración le diste a ellos? Comiste tu pan, comiste tus manjares, sin ninguna consideración al cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué es esto? Esto es afrenta o agravio, mis hermanos. ¿Qué es la iglesia entonces, mis hermanos? ¿Es tan solo un grupo de cristianos que decidieron reunirse para adorar al Señor? ¿O una institución, algo especial para los ojos de Dios? ¿Una iglesia conformada, una asamblea conformada por su propio dueño, quien es Dios? ¿Quién distribuyó a sus hijos? ¿Quién distribuyó a sus hijos según sus necesidades? Eso fue Dios. Y dones espirituales para que usted lo pusiera al servicio ¿de qué? De la iglesia. ¿Y para qué lo puso?
para adelantar su bendita obra en un lugar geográfico específico. En un lugar específico. Ahora pregunto, ¿qué expresas cuando en las consideraciones de tu vida la iglesia siempre va de último? Puedes decir, desde que busque un lugar de buena predicación, allá voy. Y todo listo. No hay problema. Te pregunto, mi hermano, ¿no te parece al de Corinto que pensaba que mientras él comiera, todo estaba bien? Nada más importaba. Estás diciendo que desde que estés bien, desde que estés conforme, desde que oren por ti en el culto de oración, por tus peticiones, ¿para qué yo voy al culto de oración? ¿Para qué voy? Tú mandas tus peticiones. Muy bueno. Ah, bueno, ahí las anoto. Hay una hermana que tiene la responsabilidad de cuadrarlas a todo. Y entonces los miércoles oramos por esas peticiones. Y usted que las puso, no viene al culto de oración. ¿Qué está expresando con eso, mi hermano? Pues allá mis hermanos que oren por esas peticiones. Pero yo no voy a orar. ¿No me parece el Corinto? Usted está comiendo, pero no dándole a los demás. Usted está comiendo, pero no dándole a qué? A los demás. Con esto nos está diciendo, no importa la suerte de los hermanos de la iglesia, de donde eres miembro. ¿Qué haces con el hecho que Dios te puso en una iglesia local y te unió a esos hermanos para la mutua edificación? ¿Qué haces con eso? Simplemente, hermano, no tienes consideración y estás menospreciando la iglesia de Cristo. Su obra por la cual Él dio su preciosa sangre en la cruz. ¿Sabe lo que a ti te importa, mi hermano? Es tu proyecto, es tu comodidad. Y el resto no le importa a nadie. Eres tú. Y la iglesia no te importa. Para nada. ¿No nos parecemos a los de Corinto? ¿Qué es la iglesia, hermanos? Dime. ¿Cómo muestras tu conformidad con la voluntad de Dios de añadirte a la iglesia y tu lealtad hacia el cuerpo de creyentes? ¿Cómo respondes esto? ¿Somos o no tu familia? ¿Somos o no tu familia? Si lo somos, no nos menosprecies con tu falta de lealtad, por tu egoísmo, dejándonos como último en tus consideraciones, hermano. Y si no somos tu familia local en la fe, y te lo voy a decir, mis hermanos, con mucho amor, y no quiero perjudicarlo, ¿qué haces aquí en esta iglesia? ¿Qué haces en esta iglesia? Si no somos tu familia, si no te consideras como a nosotros como una familia, ¿qué haces aquí? Busca una iglesia, mi hermano, donde te sientas como familia. Donde te den, hermano, el amor que te damos aquí. Porque aquí no lo encuentras. Porque aquí sí le hemos brindado amor. Así tú no lo creas. Pero digo delante del Señor que todos los días oro por cada uno de ustedes. Por cada uno, hasta por sus hijos, el hijo menor. Porque los amo.
y son parte de mi rebaño. Y son parte de mi rebaño. Y no estoy hablando de las visitas ocasionales. Estoy hablando de las personas que tienen una iglesia local sin festivos y una iglesia cuando hay festivos. Una iglesia local cuando hay plata y cuando no hay plata. Una iglesia local cuando no hay vacaciones. Y una iglesia donde sí hay vacaciones. Una iglesia cuando eres pobre. Y una iglesia cuando eres rico. Una iglesia cuando no tienes oportunidades laborales. Y una cuando sí las tienes. Eso, mis hermanos, es menospreciar el cuerpo de Cristo. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la riqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí las palabras más relevantes son y no agradarnos a nosotros mismos. Las palabras más relevantes. En un contexto eclesial, ¿qué nos dice como principio que debíamos hacer? Que tú y yo no debiéramos agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que tú y yo no debemos de agradarnos a nosotros mismos. Así que si tenemos un proyecto de vida, según este principio, ¿qué deberías hacer? ¿O qué deberías de decir? No estoy aquí para agradarme a mí mismo. Si Dios me añadió a esta iglesia, no estoy aquí para agradarme a mí mismo. Es buscar, mi hermano, el agrado de tu hermanito. Que se sienta bien. Cristo buscó siempre el agrado de aquel que lo iba a entregar. Judas. Qué ejemplo tan maravilloso. Hermano, ¿hay algún hermano que no te agrada? ¿Por las actitudes que tiene? ¿Por el pecado que tiene? ¿Será que Cristo hace lo mismo? ¿O Cristo hizo lo mismo con Judas? No. Comió con él, caminó con él, lo trató con amor, le mostró amor. Cristo no se incomodó con él. Hermano, pregunto, no es solamente pertenecer a una iglesia local. Hermano, ¿no es maravilloso para ti pertenecer a una iglesia local? ¿No tiembla usted ante esta realidad? Ahora, si usted se desanima con esto y dice, oh, si esto es ser parte de un miembro local de la iglesia, ser miembro de la iglesia, y usted me dice, déjeme pensarlo, déjeme más tiempo, pastor. Déjeme decirle que yo lo acepto. Piénselo, mi hermano. Piénselo y piénselo muy bien. Pero cuando se hace miembro de una iglesia, usted nos está diciendo que está abandonando el intento de agradarse a sí mismo. Amén. Cuando se hace miembro de la iglesia, usted está diciendo que está abandonando el intento de agradarse a sí mismo. Mis hermanos, dejemos hasta ahí y esta tarde los espero con la segunda parte. Amén. Señor, gracias te damos, Dios. Padre Santo, por esta palabra, Señor. Y, Señor, es que es viva, eficaz, Señor.
que penetró, Dios de los cielos, a lo más profundo, Dios, de nuestro corazón. Pero gracias, Dios, gracias por eso. Gracias, Padre. Ayúdanos, Dios, a amar a esta iglesia. Porque como dice el versículo, Dios, fuiste tú, Señor, el que nos trajiste de tu mano, nos pusiste en esta puerta y nos dijiste, esta es la iglesia en la cual yo te traigo. Aquí es donde te necesito. Aquí es donde tú necesitas formarte. Aquí en esta iglesia es donde tengo una bendición especial para ti. Señor, tal vez no lo he visto así, pero gracias por hablarme hoy. Gracias, Dios. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.